Hoy el vídeo está patrocinado por Catapult con el juego Arcanium Rise of Akam, un juego de cartas de un solo jugador muy diferente a lo que estarás acostumbrado a ver. A mí me recordó un poco a Hearthstone por sus combates. Como siempre tendréis el link en la descripción para jugarlo en Steam. El juego cuenta con muchísimas reseñas positivas, mostrando todo su potencial, y es que no lo digo yo, ya que aun siendo un Early Access, cuenta con parches y actualizaciones constantes. Si te gustan los juegos de cartas, roguelike y deck building, lo tienes ya disponible en Steam, mediante el link en la descripción, ahí siempre lo vas a tener. Arcanium Rise of Akam es un título ambicioso y único, un juego de cartas de estrategia para un jugador basado en una historia de proporciones épicas, que fusiona los géneros roguelike y deck building de muchas formas nuevas, ya disponible en la descripción. El Team Defiance, un grupo que se opone a este nuevo gobierno, aterroriza esta región mientras la Federación persigue a los aspectos restantes, uno por uno. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un juego de Pokémon muy llamativo que ha ido actualizándose en el último año. Con actualización de hace muy poquito y he dicho, este es el momento para traerlo. Pokémon Vanguard es un juego de Pokémon en inglés todavía beta creado por Aerie. Sí, podemos decir que es una beta, pero ha tenido varias actualizaciones desde que salió en agosto de 2020. Si buscabas algo distinto, un poco más oscuro, con octava generación y más, pues oye, tengo la solución para ti. Como jugadores siempre queremos historias interesantes que nos obliguen a llegar al máximo y disfrutar de nuestra verdadera aventura. Y seguramente por eso veas este canal. Si eres de los que prefieren los juegos con nueva historia y región, esta va a ser una gran opción para ti. Muchos pedís en los comentarios nuevos juegos con historias llamativas o regiones que no conozcamos. Y sí, a mí también me gusta probar nuevos lugares y conocer otros personajes, que al final es lo que mola. Eso sí, si quieres encontrar más sorpresitas en el canal, pues oye, suscríbete con la campanita que así sabrás cuando suba un nuevo vídeo y deja un buen like. Aviso que si quieres aparecer en mis vídeos, siempre puedes venirte a Twitch y pedir tu mote, que además cuando subo vídeo estoy en directo. Siempre puedes seguirme también por Twitter, Facebook o Instagram, donde aviso de directo, nuevos juegos o novedades. Tienes todo en la descripción para no perderte nada. Pero eso sí, este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, maníacos, más fácil imposible. Así podrás jugar este juego sin problemas. Ahora sí que sí, vamos a explicar de qué va Pokémon Vanguard con lo más importante. Sobre los Pokémon, como dije, tendremos desde la primera generación hasta la octava generación. Los Pokémon de Galar se encontrarán por muchas de las rutas, además de una gran diversidad de especies. Pero no solo tendremos muchos Pokémon, también podremos elegir 3 modos de dificultad, como por ejemplo fácil, normal y difícil. La duración del juego, como siempre, depende de la velocidad a la que juegues, ya que llegaremos hasta el segundo gimnasio, que son más o menos 6 o 7 horas de partida, según el propio autor, aunque como siempre esto depende de lo rápido que vayas. Sobre algunas de las características que encontraremos, pues sobre todo algunos cambios en batalla, que veremos más actualizado y llamativo. Se han incluido nuevas canciones para los líderes de gimnasio, que tendrá una canción única para cada encuentro. También hay nuevos remixes de Glitch City y más que serán un poquito sorpresa, eso ya depende cuando nos lo encontremos. Ahora vamos con los gráficos, que es una de las partes que más me gustaron del juego. La idea principal es que tengamos una historia un poco más oscura, que irá acompañada con nuevos personajes y eventos que ocurrirán a lo largo de la historia del juego. Los mapeados son estilo oro corazón, con colores un poco apagados y lugares con mucho bosque. Incluso veremos cambios en los fondos de batalla, que acompañarán las diferentes rutas de una forma perfecta. Los personajes, como habrás podido ver, son oro corazón, muy redonditos como a mí me gustan. Ahora es así, vamos a ir con la historia, que yo creo que es lo mejor. Como ya he dicho, tendremos una historia un poco más oscura y menos tradicional a lo que estamos acostumbrados. En algunas cosas me gustó y creo que merece la pena darle un tiento para conocer más sobre la nueva región que nos presenta Pokémon Vanguard. Y ya sí que sí, vamos con la historia. Desideria, una región que una vez estuvo protegida por los aspectos,
poderosos entrenadores unidos por Pokémon legendarios, ahora envuelta por la oscuridad y el misterio, mientras un nuevo y moderno gobierno conocido como la Federación toma el control de esta región que alguna vez fue hermosa y pacífica. El Team Defiance, un grupo que se opone a este nuevo gobierno, aterroriza esta región mientras la Federación persigue a los aspectos restantes, uno por uno. Pero tú te despiertas en una isla al sur del continente principal, sin recuerdos, sin Pokémon. Solo un nombre, una historia oscura, triste y melancólica, de la que no vas a poder escapar. Flipante, a mí la historia me ha encantado. Ahora vamos con la opinión personal, así directa y en vuestra cara. Ha podido sonar raro, no sé, la verdad no tenía que haberlo dicho. Pokémon Vanguard es un fangame en inglés bastante llamativo, aunque la verdad que en lo que son bugs no he encontrado ninguno así importante en el ratito que he estado jugando. Me gustan mucho las diferentes rutas y tonos del juego, que además acompañan muy bien a las historias que van contando los personajes. Tampoco es un juego perfecto, pero la idea es buena y aunque 2 gimnasios parecen poco, son mucho más de lo que pensamos. El juego tiene muchas misiones secundarias que hacen la aventura un poco más amena. En general el juego se hace divertido, ya que no te dan la chapa cada 2 minutos como en Pokémon Sol y Luna, solo hay que agradecer eso. Las cosas malas que veo pues es el idioma y que sea una beta. Si eres de los que no juegan un juego porque no esté completo o no esté en español, pues más no puedo decirte. Tú te pierdes estos juegazos. En general recomiendo Pokémon Vanguard, tampoco es el juegazo del año, pero la verdad que todo lo que quiere mostrar lo hace y muy bien. Además que tiene 8ª generación incluida, con muchísimas novedades como modos de dificultad, historia muy currada y cosillas así. Sobre si te lo recomiendo, pues hombre, claramente que sí. Creo que harás una buena elección durante una tarde si te animas a probarlo. Al menos yo adoro las historias un poquito oscuras, misteriosas y diferentes, ya que al final es lo que las hace verdaderamente únicas y a mí, en particular, me encanta. Como dije, el juego no está completo, por lo que seguiremos teniendo más actualizaciones en los próximos meses, o al menos eso dice el autor, que al final es lo que tiene. Pero bueno, como siempre os aviso, siempre os lo digo y siempre preguntáis en los comentarios alguno, que lo tendréis todo en la descripción, ¿vale? A lo mejor lo pongo en un comentario fijado, pero normalmente lo tenéis siempre en la descripción, o por aquí, por arriba en el vídeo, en la parte de la derecha, o incluso cuando termine el vídeo de verdad, pues ahí también lo tendréis con un link para que podáis tener el juego oficial y ver la página del autor, para que no lo perdáis, y por si acaso en un tiempo queréis mirarlo, va a seguir en el mismo sitio, y si lo ha actualizado, pues como será el post oficial, se actualizará solo. Yo creo que es el mejor método para subir este tipo de juegos, ya que así, pues si hay una actualización podéis jugarlo también. Pero bueno, cosillas que pasan, ¿vale? Y si ya lo has jugado o lo vas a jugar, pues deja en los comentarios tu comentario, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego, o incluso si quieres que traiga algún otro juego o haga una review, pues también déjamelo en los comentarios y yo me los voy apuntando para traerlos en directo o directamente en una review. Ya veremos, ¿vale? Pero muchas gracias a todos los que me recomendáis juguetes. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y además un link en todo el medio para que no me estés pidiendo el maldito link todo el tiempo, ya sé que sí. ¡Un saludo!